Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa. Una feliz tarde para todos los oyentes de En la Iglesia. Les damos gracias por esa audiencia tan fiel que tiene la iglesia en facebook.com/enlaiglesia. Cada día aumentan más los seguidores, Rafa, bendito sea Dios. Sí, señor, Andrea, ya superamos 15.500, acercándonos a los 16.000. Wow, Así que increíble. a todos nuestros seguidores, pues la paz del Señor resucitado y nuestro cariño y nuestro agradecimiento. La verdad es que cada día hay temas más interesantes y que nos enriquecen. Así que, Rafa, de verdad que te felicito que tú eres el autor de ese contenido tan interesante y tan valioso que tiene esa página. Bueno, ¿y hoy a quién tenemos, Rafa, de invitado? Pues hoy tenemos un lujo, Andrea. Hoy tenemos al padre Leandro Bonín, un sacerdote argentino que tengo entendido pertenece a la diócesis de Paraná, y el cual nos va a estar hablando de diferentes temas que están muy al día. Padre Leandro, bienvenido a En la Iglesia. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer comunicarme con ustedes. Qué bueno. Padre, queríamos saber, nosotros tenemos un espacio dentro del programa y que se llama Te presento a. Hoy te presento al padre Leandro Bonín. Pero, padre, ¿por qué antes de contarnos quién es el padre Bonín, nosotros acostumbramos comenzar nuestro programa con una oración? Y nos gusta que nuestro invitado sea quien la guíe, más aún si es un sacerdote. Así que denos el placer de que sea usted quien comience con una oración. Vamos a hacerlo como lo hacemos aquí en Argentina, en algunos lugares también de América, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Paraná, ruega por nosotros. Muy bien. Pues ahora sí, padre. ¿Quién es el padre Leandro Bonín y cómo fue ese llamado vocacional? ¿Cómo es que te hiciste sacerdote? Bueno, yo tengo 40 años, soy sacerdote desde hace 14 años, este año cumplo 15 años de ordenado y descubrí el llamado al sacerdocio al tener 14 años de edad, un 9 de octubre de 1994. Déjeme, una fecha precisa. déjeme decirle, es un regalo para mi cumpleaños. Su llamado. Pero bueno. Hoy. No, el 9 de octubre. 9 de octubre, perdón, no había entendido. Sí. Bueno, ese día, no sé cuántos años cumplías en 1994, pero ese día yo estaba en la misa, 8:30 de la mañana,
domingo por la mañana, día de lluvia. Yo tenía una vida de fe intensa, estaba en la parroquia, era de misa diaria, rosario diario, una vida de oración bastante intensa para la edad que tenía, y en esa Eucaristía se leyó el Evangelio del joven rico, el sacerdote predicó sobre el llamado al sacerdocio, de la vida consagrada, y bueno, y en mi corazón surgió también con otros elementos que no puedo contar ahora, pero sí la certeza profunda en mi corazón de que Dios quería que consagrara mi vida al sacerdocio. Pues comencé a discernir, pero el llamado siempre estuvo clarísimo desde el primer momento, desde ese 9 de octubre de 1994. Wow, qué Bendito bonito. sea Dios. Qué bueno. Y padre, usted se ordenó en el 2005, está hace muy poco tiempo, y todo lo que ha hecho. Bueno, 15 años o casi 15 años es poco o mucho, de acuerdo de donde se lo mire, pero bueno, en las distintas parroquias donde pude estar y en algunos servicios, Dios me ha regalado hacer algunas cosas que me gustan mucho, y bueno, y algunas de ellas espero que también sean para servicio y para bien de la iglesia. Todo padre para eso. Cuéntenos un poquito el papel de la Virgencita María en esa decisión y ya después de que usted ya sea ordenado como sacerdote. Bueno, en 2014 publicamos un libro con otros 2 sacerdotes, y uno de los capítulos del libro teníamos que contar qué significaba María en nuestra vida como cristianos y en nuestra vida como sacerdotes. Y ahí en ese libro, también en ese capítulo, yo cuento que el primer recuerdo que yo tengo en mi memoria vinculado a la fe está vinculado a María, porque yo fui alumno de una escuela católica, y siendo alumno del jardín de infantes, como le llamamos acá, el kinder, tenía 4 años, íbamos en peregrinación, todos juntitos, tomados de la mano, a una gruta, una capilla que tenía una gruta de la Virgen, que daba como a 6 o 7 cuadras de la escuela. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo, cantando a nuestra madre una canción que se llama Venid y vamos todos con flores a María. Bueno, Ay, qué belleza. en la escuela donde yo iba, las hermanitas, la congregación se llama Hijas de María Inmaculada. Después también fui alumno salesiano, y bueno, tanto en uno como en otro colegio, el amor a la Virgen era algo muy central, donde se nos marcaba desde pequeños, y sobre todo celebrar las fiestas litúrgicas de María con mucha intensidad. Y bueno, y en mi camino vocacional apareció la Virgen del Rosario, porque el grupo misionero al cual pertenecí se llamaba Nuestra Señora del Rosario. Cuando me vine a Paraná, al seminario menor, cuando tenía 16 años, allí también, bueno, la patrona de la diócesis de Paraná, la nombré recién, es la Virgen del Rosario. Así que ha tenido un papel muy importante. Me consagré a María a través de la espiritualidad de San Luis Griñón de Montfort en el 98. Y bueno, ya como sacerdote, me ha tocado siempre en las distintas parroquias, capillas, comunidades, animar el culto, la devoción a María, también caminos de consagración. Con un músico de aquí de Paraná compusimos una misa en honor de Nuestra Señora del Rosario de Paraná. Qué Y lindo. ayer le contaba a Rafael que acabo de publicar un librito sobre el Santo Rosario, también en colaboración con otros sacerdotes. Así que bueno, uno de mis lemas sacerdotales es una frase de Monseñor Tortolo, obispo de Paraná, que es: orad y marianizad vuestro sacerdocio. Monseñor Tortolo decía que si él tuviera 30 segundos para hablarle a su pueblo antes de morir, si por ejemplo estuviera ante un pelotón de fusilamiento y él le tuviera que hablar a su pueblo, le diría solamente esto: orad, orad, orad y conversad con Dios. Pero si tuviera que hablarle a los sacerdotes, la única frase que le diría es: orad y marianizad vuestro sacerdocio. Así que esa frase ha sido también muy inspiradora para mí en todo este tiempo.
Ay, qué Qué lindo, bonito, padre, qué lindo. qué Y bonito. valga aquí nombrar el libro, el nombre del libro se llama Camino de Contemplación y Conversión, ¿no? El Rosario, Camino de Contemplación y Conversión. ¿Eso dónde se puede conseguir, padre, aquí en Estados Unidos? Y la única forma por ahora es a través de Amazon. Lo Ah, en puedes buscar Amazon. así, colocando el título y sí, se puede en su Perfecto. versión digital. Ay, qué Muy bueno, bien. padre. Al final del programa, pues colocaremos el link en nuestra página de Facebook donde pueden adquirir el libro del padre Leandro. Padre Leandro, hay un personaje argentino que ha estado y está publicando una cantidad de videos en los que acusa a la Iglesia Católica, al Papa Francisco, a una cantidad de presidentes latinoamericanos de los cuales no es que haya muchas cosas buenas que decir, pero él los acusa, entre otras cosas, de que grandes fortunas que han robado de sus países las han depositado en el Banco del Vaticano. Y este señor, que lleva por nombre Jorge Sonante, supuestamente se hace llamar diácono. ¿Qué nos puede decir usted como sacerdote de la Iglesia Católica Argentina sobre este personaje? Bueno, nosotros sabemos que lamentablemente hay personas que se aprovechan de los modernos medios de comunicación y de las redes sociales para ganar notoriedad, recurriendo muchas veces a mentiras, recurriendo a falsedades. Por supuesto que las redes sociales son un gran recurso, de hecho las estamos utilizando, ustedes las utilizan, yo las utilizo, pero entrañan ese riesgo cuando son utilizadas sin ética y sin responsabilidad y sin amor a la verdad. Para que los oyentes o los que vean este video también puedan tener algún criterio general, cuando alguien se presenta vestido con una sotana o vestido con una camisa de clergyman, eso no significa necesariamente que sea sacerdote o que sea diácono, porque una persona tranquilamente puede conseguir, puede robar, puede hacer una vestimenta clerical. Lo que nosotros tenemos que tratar de averiguar es si esa persona es verdaderamente sacerdote, obispo o diácono. Y para los fieles que por allí desconocen ciertos detalles, es muy importante que ustedes sepan que un sacerdote o un diácono siempre está vinculado a un obispo, o en el caso de los sacerdotes, pueden estar incardinados o vinculados a una congregación religiosa o una orden religiosa. Pero siempre tienen un superior de referencia, que es un obispo, y todos tenemos, por supuesto, al Papa, que como obispo de Roma, vicario de Cristo, es aquel que es factor de unidad y de comunión. Entonces, este señor Jorge Sonante tiene el atrevimiento de utilizar ropa clerical y de decir una y otra vez que él es diácono de la Iglesia Católica, siendo eso completamente falso. Es completamente falso porque él jamás ha podido mostrar ni una sola foto auténtica de su ordenación. Las fotos que por allí él hace circular, algunas son trucadas, como aquella que está con el Santo Padre, es una foto falsísima. Es muy fácil hoy encontrar el momento en que el Papa hizo ese gesto tan particular donde aparece sonriente, pero con una cierta mirada de picardía. Es muy fácil hoy con los modernos programas de inteligencia artificial que pueden comprobar fácilmente que esa imagen está tomada de otro lado, ¿cierto? Y Sí, Jorge Sonante nunca fue ordenado diácono de la Iglesia Católica. Es una persona que se está aprovechando de la credulidad de la gente para ganar notoriedad y además para estar afirmando cosas muy, muy graves, de las cuales, por supuesto, no tiene ningún tipo de prueba. O sea que es doblemente antiético lo que está haciendo. Usurpar una falsa identidad y, en segundo lugar,
decir una cantidad de mentiras impresionante sin ningún tipo de Es prueba. decir, que pudiéramos decir que es un mentiroso al cuadrado. Tal cual, tal cual. O al cubo. Ay, qué bueno. Bueno, pero a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, pues han surgido personas de este estilo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto, padre? ¿Cuál es el objetivo de una persona que tiene un alcance así y que quiere dar esa imagen? ¿Qué buscaría una persona así? Mire, no lo puedo afirmar en el caso puntual de este señor Jorge Sonante, porque no lo he podido investigar ni tampoco lo conozco a él personalmente. Hay personas que simplemente lo que buscan es hacerse famosos. Y todos lo sabemos muy bien, que en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, a veces lo polémico o lo agresivo tiene un poder de viralización notorio. Ustedes fíjense que muchas veces cuando alguien quiere que se difundan sus videos, le pone un título muy llamativo. Fulano destrozó a Sí. tal, esta persona humilló al otro. Y como hay una especie de morbo en nosotros, a veces de querer, bueno, conocer cosas ocultas, porque también hay mucha desconfianza algunas veces hacia las autoridades, desconfianza que ciertamente en algunos casos es generada por las mismas autoridades, autoridades civiles de distinta índole. Entonces, a veces las personas están tratando de buscar novedades, es como lo dice la misma Sagrada Escritura, una curiosidad malsana, una búsqueda de novedades que en este caso se ve alimentada por el afán de una persona de hacerse famoso. Puede haber también intereses políticos, pero yo lo desconozco, porque algunas veces esta persona puede tener un interés personal de promoverse, de promocionarse o de desestabilizar a alguien recurriendo a mentiras. Obviamente las mentiras no siempre son el 100%. Hay algunas afirmaciones que pueden ser verdaderas, pero mezcladas con ellas otra serie de afirmaciones infundadas o totalmente falaces. Y bueno, y en cuanto se siembra la división en la iglesia, sabemos que quien está detrás de toda división en la iglesia es el demonio, porque justamente uno de sus nombres es diablo. El diablo viene de balein, ¿sí? En griego significa el que divide. Es una de las tareas que tiene el demonio, intentar dividir, romper la unión del hombre con Dios y romper la unión de los hombres entre sí, especialmente en el cuerpo místico de la iglesia. Hablando de esa división, padre, que precisamente usted está nombrando, recientemente usted ha tenido videos y ha comentado de una manera muy amplia y bendito sea Dios, muy iluminada acerca del nuevo orden mundial. Hay gente que no tiene ni idea qué es eso. ¿Por qué no, resumidamente, nos cuenta un poquito qué es eso del nuevo orden mundial? Bueno, es una temática sumamente interesante y que también suscita interrogantes, suscita dudas. Tenemos que, por un lado, ser prudentes, no leer cualquier cosa, pero también tenemos que ser lúcidos y no ser ingenuos. Y cada vez se escucha hablar más de la necesidad de un nuevo ordenamiento internacional, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Se vio que el sistema político internacional tenía muchas fallas, de que no se había podido actuar coordinadamente. Y en ese contexto, también la Iglesia dijo, sería bueno que haya un nuevo orden de relación entre las naciones, de solidaridad entre los pueblos. Pero esa idea, que es legítima, si ponemos como centro el bien común, la verdad, la libertad y por supuesto si hay espacio para Dios, un espacio primordial para Dios, ha sido tomado por otros en el sentido contrario, que promueven un nuevo orden mundial sin Dios, un nuevo orden mundial basado en el relativismo, o sea, no hay verdad objetiva, todo se puede decir por consenso, un nuevo orden mundial que en el fondo va a ser manejado por el dinero,
por el dios dinero, y aquellos que poseen el dinero, organismos internacionales de crédito, y detrás de ellos probablemente grandes banqueros, que son los que manejan el capital en el mundo, van a querer modelar una sociedad según sus criterios. Hay entonces necesidad de debilitar la familia, hay que debilitar las religiones y hay que debilitar las nacionalidades, ¿sí? Las soberanías nacionales. ¿Para qué? Para dejar a las personas sin identidad. Porque las personas sin familia, sin religión y sin identidad nacional se quedan sin una pertenencia y por lo tanto se quedan totalmente fáciles y se las puede manipular de cualquier manera. Y otros dos elementos del nuevo orden mundial es su actitud contraria a la vida, la cultura de la muerte, lo llamaba Juan Pablo II. Podemos pensar en aborto y eutanasia, manipulación de embriones, manipulación genética, clonación, etc. Y por otro lado, la ideología de género, que destruye la familia, destruyendo el fundamento antropológico de la familia, como lo dice el Papa Francisco. Así que esto, ¿quién lo lleva adelante? Se está llevando adelante fundamentalmente a través de las Naciones Unidas y todos sus organismos dependientes. Y esto es un hecho, o sea, no es algo que es una teoría conspirativa, porque de hecho las Naciones Unidas, a través de UNESCO, a través de UNICEF, a través de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, están promoviendo aborto e ideología de género con una enorme claridad. En esto no hay sospechas ni cuestiones conspirativas, sino que son hechos. Se está imponiendo este tipo de visión sobre la vida humana y sobre el matrimonio y la familia, y hay personas que todavía no creen o dicen, no, pero las Naciones Unidas nos quieren proteger a todos, quieren el bien de la humanidad. Esa es la fachada, Claro. pero detrás hay una cara oculta de la ONU. Hay un artículo muy bueno que se llama así, La cara oculta de la ONU, del padre Michael Schuchans, probablemente el mayor investigador en estos temas, y una persona muy vinculada a la Santa Sede, que nos muestra esto. Padre Leandro, ¿está la iglesia en estos momentos sufriendo discriminación? Quiero decir, la iglesia católica. ¿Está sufriendo discriminación, persecución por parte de estos organismos y por parte de algunos gobiernos que representan la ideología y el objetivo de estos organismos? Bueno, la persecución hacia los cristianos y más específicamente hacia los católicos se da de varias maneras. Hay una persecución cruenta, sangrienta, que es la que hemos visto, por ejemplo, en países como Siria, que hemos visto en el Medio Oriente, también matanzas de cristianos católicos en algunos países africanos. Y después está esta suerte de cristianofobia o de persecución ideológica que se ve especialmente en algunos países europeos. En cambio, en América hay, digamos así, ataques, pero no tienen tanto que ver, a mi juicio, con la identidad específicamente católica, sino que tienen que ver con los valores cristianos, que son valores humanos también, ¿no? Entonces, hay una imposición de una antropología contraria no solo a la fe católica, sino a la razón. Por ejemplo, cuando se impone una única manera de educar en la sexualidad a las personas. Se prohíbe cualquier otra forma de transmitir una visión sobre la sexualidad humana. En realidad no es un ataque directo contra la Iglesia Católica, pero en los hechos hay católicos a quienes no se reconoce su libertad religiosa y la posibilidad de vivir su fe. Y lo mismo cuando se está imponiendo el aborto en algunos países donde no es legal, pero se lo está imponiendo solapadamente a través de otros recursos. Yo creo que todavía en América Latina, al menos en Argentina, tenemos libertad religiosa. Los católicos podemos vivir nuestra fe sin ningún tipo de problemas. ¿Que recibimos burlas? Sí. ¿Que recibimos ataques? Por supuesto que sí. Pero yo no creo que todavía se esté configurando, al menos en nuestro país, como una persecución estrictamente religiosa. Sí, como la pretensión de imponer
valores contrarios a nuestras convicciones en ámbitos propios de la vida civil. Sí, es como una combinación, ¿no, padre? Por un lado imponen esos valores de los que usted está hablando y por el otro lado, pues atacan de la misma manera las bases que son las virtudes de la Iglesia Católica, la familia, el amor a la vida, todos estos aspectos donde nuestros niños y donde nuestra juventud crece con esa palabra de que, o enfocado entre ese normal. Es normal, está aprobado por la ley y el ser humano asume que si está aprobado por la ley está bien hecho. Padre, son muchos aspectos en lo que este orden mundial, nuevo orden mundial, viene trabajando durante hace mucho tiempo. Estaba leyendo esto del informe Kissinger y pues esto fue en 1974, es decir, llevan muchos años maquinando cómo poder aplicar esta estrategia a nivel mundial. ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta y que el ser humano aún todavía siga montado como en esa nube o nublado y no se dé cuenta de que hay un afán por dominar nuestras libertades y dominar nuestras opiniones, nuestras creencias, absolutamente todo, nuestros propios hijos? ¿Qué nos pasa, padre? ¿Qué nos falta para despertar a esto? Sí, yo creo que hay como dos factores. Por un lado, aquellos que van imponiendo esta nueva visión, esta nueva cultura, son personas muy inteligentes y han seguido estrategias muy adecuadas. Los cambios han sido progresivos, no rápidos, no veloces, ¿no? Entonces, si usted lee, por ejemplo, lo que dice Chomsky sobre cómo instaurar un cambio en la sociedad, una de las leyes es que sea gradual, como que la gente no se vaya dando cuenta. Por ejemplo, pasó con el tema del género. Cuando se introdujo la palabra género en los documentos de las Naciones Unidas, parecía que se estaba hablando del sexo, parecía que era un sinónimo. Y después que entró la palabra, poco a poco se fue modificando. Por otra parte, además de una gran inteligencia, estas personas han logrado ingresar en los centros de pensamiento, es decir, han tomado las universidades. Y en las universidades han ido infiltrando poco a poco sus ideas al sistema educativo y luego al sistema político, se han ido haciendo leyes por las cuales toda esta nueva visión se ha tratado de imponer como si fuera normal, ¿no? Porque como es legal, entonces está bien, así solemos razonar nosotros. Pero, indudablemente que esto viene de más lejos, viene ya desde hace varios siglos. Podemos pensar aquí en el influjo de la masonería, que siempre la masonería ha tenido como idea, como proyecto, poder dar vuelta a la página y borrar o minimizar lo más posible el influjo de la Iglesia Católica y de la cultura judeocristiana en el mundo occidental. O sea que vienen trabajando hace varios siglos. La mención del informe Kissinger es como algo que salió a la luz, puntita del iceberg, de una mentalidad antinatalista, pero que ya tenía una instancia muy previa en lo que se llamaba el malthusianismo, ¿no? Ya Malthus, a fines del siglo XVIII, decía que había que reducir la población. Entonces, son cambios que se vienen preparando al menos desde la Revolución Francesa y la Ilustración. Pero el segundo factor que yo quiero insistir brevemente es que también es cierto que nos ha encontrado en algunos casos muy débiles como iglesia. ¿Muy débiles en qué sentido? En que no hemos sido valientes en nuestra adhesión a Jesucristo. Hemos a veces preferido quedar bien con el mundo o presentarnos como modernos o como no quedar así en la sociedad como si fuéramos personas retrógradas o anticuadas, sino que hemos querido por ahí, sin darnos cuenta o conscientemente, quedar bien con Dios y con el diablo, como decimos a veces. Quedar bien con Jesús y con la sociedad contemporánea. Y es obvio que no tenemos que confrontar por confrontar. O sea, nosotros no somos amantes de la confrontación, pero algunas veces en ese no querer confrontar
hemos ido abdicando y renunciando a nuestra identidad. Y en eso nos ha debilitado muchísimo al interior de la iglesia, y eso ha permitido que todas estas ideas se hayan propagado con mucha mayor facilidad. Claro. Padre Leandro, para muchos dentro de la iglesia atribuyen esta ambivalencia de conducta de querer quedar bien con el Señor Jesús o con Dios y quedar bien con el mundo a muchos de los cambios que se introdujeron en la iglesia con el Concilio Vaticano II. Inclusive hay movimientos en los cuales se dice que el Santo Papa Francisco es uno de estos voceros o activistas de ese movimiento. ¿Qué se puede decir a la feligresía con respecto a este tema? ¿Es verdad que el Vaticano II y las modificaciones introducidas a la iglesia conllevan a esto? ¿O es que nosotros hemos sido creyentes tibios? ¿Cuál es su visión? Bueno, el Concilio Vaticano II ha sido un gran acontecimiento para la vida de la Iglesia, pero lamentablemente durante su desarrollo y sobre todo después que terminó, se creó un concilio paralelo. Eso lo explica muy bien Benedicto XVI, cuando ya los últimos días previos después de haber renunciado y antes de terminar su pontificado, dedica una charla que da en Roma sobre el concilio. Y habla entonces del verdadero concilio y de ese concilio paralelo o ese concilio de los medios de comunicación. Lamentablemente, se dejó de leer el concilio, de leer lo que auténticamente decía el concilio, y se empezó a traducir de modo erróneo y completamente equivocado lo que supuestamente habían dicho los padres conciliares. Si uno va a los textos del Concilio Vaticano II, no va a encontrar nada, de ningún modo, contrario a la fe. Encontramos una invitación clarísima a la santidad, al testimonio en el mundo. Sí, hay una actitud de diálogo, pero es un diálogo misionero. Tenemos que tener apertura hacia el mundo porque tenemos que salvar a ese mundo anunciándole a Jesucristo, que es el único Salvador. Y en el Concilio Vaticano II el papel de la Iglesia queda total y absolutamente claro. Entonces, hubo un concilio verdadero cuyos documentos tienen una riqueza notable, que para nosotros hoy el mejor modo de acceder es a través del catecismo de la Iglesia Católica, porque el catecismo aprobado en el año 92, coincidiendo con el inicio, con los 30 años, del inicio del Concilio Vaticano II, resume y pone las enseñanzas del Vaticano II en la línea de todos los concilios anteriores, porque la Iglesia, por supuesto, no nace con el Vaticano II, sino que es una instancia más de su peregrinación al cielo. Bueno, y evidentemente esa acusación contra el Papa Francisco es absolutamente calumniosa contra su persona. Ciertamente el Papa Francisco quiere que tengamos un diálogo con el mundo, pero él mismo lo ha dicho, y nosotros también lo sabemos porque lo afirmó Juan Pablo II, lo afirmó Benedicto XVI. El diálogo supone tener muy clara nuestra identidad. Yo, para dialogar con el otro, tengo que saber quién soy. Si yo no sé quién soy, no puedo dialogar. Entonces, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Evangelii Gaudium, ¿no? Que es un texto bellísimo, ahí nos damos cuenta la centralidad de Jesucristo y la iglesia que existe para evangelizar. ¿Para qué estamos en el mundo? Para anunciar que Jesucristo, con su muerte y su resurrección, nos ha salvado, que creyendo en Él y convirtiéndonos a Él, nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Cada uno de los temas que afronta el Papa Francisco, él siempre intenta tender un puente, pero no es un puente para perder nosotros aquella riqueza y tesoro de gracia que hemos recibido, sino para poder ofrecerlo a los demás, ¿sí? Esa es mi visión, al menos, sobre todo esta imagen del Papa de tender puentes. No tender puentes para dejar de ser lo que soy y convertirme en lo que es el otro, sino tender puentes para
ese maravilloso tesoro de verdad y de amor que hemos recibido, yo lo pueda compartir con los demás. Pues muy claro, Padre. La verdad que sí, nos falta eso, nos falta conocer más, nos falta amar más nuestra iglesia, nos falta que personas y sacerdotes como ustedes inspiren más a la comunidad laica, a los que estamos sedientos para poder evangelizar, como usted dice, a tiempo y a destiempo. Okay. Padre, recientemente usted ha estado investigando a profundidad este tema tan importante, no solamente para los católicos, sino para los no católicos, que son las técnicas de reproducción y ese manejo un poco antiético y antimoral que se está haciendo con la reproducción. Cuéntenos un poquito cómo van esas investigaciones. Bueno, yo estoy haciendo una carrera que se llama Licenciatura en Ciencias para la Familia, de modo que este es un pequeño tema dentro de todo lo que estamos estudiando, ¿no? La Iglesia ya hace más de 30 años dio unas indicaciones que son todavía muy vigentes, muy actuales, a través de un documento que se llama Donum Vitae, el don de la vida, que fue de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida en aquel momento por el cardenal Ratzinger. Y es evidente que en la utilización de estas técnicas de reproducción humana asistida no se respeta la dignidad humana, la dignidad del embrión, en primer lugar porque el niño, nos dice la Iglesia, tiene derecho a ser concebido como fruto del acto de amor de su padre y de su madre. En las técnicas de reproducción humana asistida, los médicos, los científicos reemplazan a los padres. Son ellos los que dan inicio a la vida de la persona en un laboratorio. El segundo enorme dilema ético es el de la enorme cantidad de muerte de embriones, porque para implantar 1 o 2 embriones se fecundan muchos óvulos. Entonces se producen, suena horrible decirlo así, pero es la realidad, se fabrican 15 niños, se eligen los 2 o 3 mejorcitos y se implantan esos. Los otros 12 o 13 se eliminan o se congelan. En cualquiera de los dos casos es un atentado terrible a la dignidad de la persona y a su derecho a la vida y al respeto y a la no discriminación. Es que se habla tanto de la discriminación, no existe en el mundo una discriminación más grave y más clara que la que se realiza sobre aquellos embriones que fueron concebidos, pero que fueron considerados no aptos para ser gestados, porque eran de baja calidad. ¿Sí? Así que estamos frente a un dilema tremendo, que por supuesto la Iglesia ya ha dado su respuesta. Lamentablemente, como hablábamos más temprano, las legislaciones de los países se alejan cada vez más de la palabra de Dios y de los valores que proceden también de la palabra, pero incluso del mismo sentido común, del respeto incondicional por la persona humana desde su concepción. Ahora, padre, esta situación que venimos hablando y denunciando de que a través del tiempo y de manera solapada, muy suave, se han ido imponiendo criterios y se han ido normalizando dentro de nuestros valores. Y lo que quiero referirme claramente es, por ejemplo, personajes famosos a través de la música que han manifestado su opción homosexual, tienen hijos y los logran de esta manera. Es decir, voy a citar uno, ¿por qué no? Si él lo hace público, Ricky Martin. ¿Cuántos niños ha traído al mundo de esta manera, desechando y eliminando, como usted bien señala, de 15, 12? Y luego para quedarse con uno de 15, 14. Correcto. Ahora, lo más triste es que nosotros como sociedad lo aceptamos y nos parece que está bien. Es decir, no levantamos la voz, ni siquiera dentro de una reunión familiar o cuando compartimos un programa de televisión en familia, se manifiesta esto
y somos incapaces de decirle a nuestros hijos, eso es una barbaridad, eso es antihumano, para lograr, eso no está bien, para lograr eso han tenido que desechar la vida de 14 seres humanos, porque estando en un óvulo ya, o en un gameto, es que se llama científicamente, cuando ya el óvulo es fecundado, eso es una vida que no se ha desarrollado, no, pero es una vida. Y asistimos a una sociedad en la cual los valores están invertidos y un huevo de águila o un huevo de tortuga tiene más valor y mayor protección legal en el mundo que el bebé en el vientre de, entre comillas, su madre. ¿Qué nos dice a este respecto? Bueno, por un lado, puntualizar, el primer estadio de la persona humana se llama cigoto, o blastocito, ¿sí? Ese es el nombre, y la Iglesia en ese documento Donum Vitae dice, para nosotros, cigoto, blastocito, embrión o feto es lo mismo. Claro. Es la persona humana en cualquiera de las etapas primerísimas de su desarrollo. En cuanto a la aceptación, yo creo que, y esto se lo copio a Fray Nelson Medina, quien ustedes seguramente conocen, en un artículo muy interesante, él habla de las etapas de la reingeniería social. La primera etapa, dice Fray Nelson, es la fase emotiva. Nos presentan las cosas, pero no desde el punto de vista racional, sino desde el punto de vista puramente emotivo. Nos hacen ver, por un lado, el terrible sufrimiento de una persona que no puede ser papá o ser mamá, y por otro lado, tocan nuestras emociones, haciéndonos ver, como por ejemplo, que fuera algo bellísimo e ideal, una pareja de dos personas del mismo sexo, criando un niño con mucho amor, con mucho cariño, presentándolo todo color de rosas y sin ningún tipo de sombra. De esa manera, como las personas tenemos una sensibilidad que también es un modo de acceder a lo real, vamos diciendo, pero esto es lindo, esto es agradable, esto está lleno de afecto y lleno de amor, y cuánto sufrimiento para aquel que no puede tener. Entonces se va gestando en las personas una idea falsa de que existe el derecho a tener un hijo. Y entonces el texto justamente que cité más temprano, Donum Vitae, dice, no existe el derecho al hijo. El hijo siempre es un don. Porque decir que hay un derecho al hijo significa hacer de una persona una cosa. Afirmar un derecho al hijo es cosificar al ser humano. Pero bueno, todo esto se da a nivel social no por argumentaciones elaboradas, sino de modo puramente emotivo, mostrándonos algunas cosas que son equivocadas, son erróneas, algunas son verdaderas perversiones, como si fueran cosas agradables, utilizando los recursos modernos de la fotografía, video de altísima calidad, imagen, una industria cinematográfica puesta al servicio de la manipulación. Porque en el fondo lo que se busca es, a través de estos recursos estéticos, generar una idea emotiva de que este tipo de conductas son aceptables, son buenas y son un progreso para la sociedad. Y lo tercero que quiero decir es que se transforma la discriminación en el gran argumento. No podés discriminar. ¿Cómo vas a discriminar? ¿Por qué dos hombres no pueden tener su propio bebé con su propia información genética? Y no se da cuenta de que ese supuesto derecho a la no discriminación está pisoteando, está vulnerando el primerísimo derecho, que es el derecho a la vida que tienen los bebés, y es el derecho a la identidad que tienen también los bebés. Eso queda pisoteado en aras del supuesto derecho de algunos adultos, pero que en realidad es un falso derecho. Y del amor, y que ellos también pueden dar amor. Bueno, pues padre, esto es un tema tan extenso, tan apasionante y tan importante de hablar en estos tiempos, porque cada vez lo vemos más común y más común. Rafa, se nos está acabando el tiempo, sí, desafortunadamente. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero no nos resta, padre Leandro,
Bonín, sino darle muchísimas gracias y agradecerle su amable atención, el habernos brindado este tiempo y compartir su conocimiento, su vocación y su pasión y su amor por la iglesia y por el Señor y por la Virgen. Para despedirnos, díganos, háblenos un poquito de sus libros y dónde los que están en Estados Unidos los pueden conseguir y los que están en Latinoamérica o en Argentina también lo pueden conseguir. Así que también compártanos sus redes sociales. Bueno, agradecerles a ustedes. Tengo un canal de YouTube, tengo mi página de Facebook, que por allí se pueden comunicar también. En cuanto a los libros, en el exterior, no, o sea, no en Argentina, sino en el resto de los países, solo pues, se pueden adquirir en formato digital. Se puede adquirir un libro que se llama El Gran Tesoro y es una catequesis sobre la Santa Misa para niños de primera comunión. Qué lindo. También están los últimos 3 libros, que uno es sobre la familia ante el desafío de la ideología de género, ese publiqué en noviembre pasado. Otro que se llama La vida es siempre un bien, y es sobre la temática del aborto, con algunos elementos argumentativos y otros más bien espirituales, sobre la cuestión del aborto y la dignidad de la vida humana. Y el último libro que ya mencioné, que es un libro de oración. Tengo también otros libros publicados por Ediciones Logos, uno sobre la Santa Misa, 7 canastas se llama, ese está en audiolibro en mi canal de YouTube, y otro que se llama 24 horas santas con María. Son horas santas armaditas para estar una hora ante el Santísimo Sacramento en compañía de la Virgen María. ¡Wow! ¡Qué Qué belleza! belleza. Qué hermosura, Padre. Dios lo bendiga. La Virgencita lo siga acompañando en esa misión tan linda de evangelizar a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y sobre todo de tocar estos temas con tanta valentía, temas tan importantes y tan necesarios para las familias de hoy en día. Gracias, Padre. Dios lo bendiga y le pido que nos regale su bendición, por favor. Con mucho gusto. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, Amén. Padre. Bueno, esto ha sido En la Iglesia con el Padre Leandro Bonín desde Paraná, Argentina. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.